Vamos a explorar un poco más respecto al sistema de control de versiones de Git. En esta oportunidad vamos a trabajar ya con un repositorio remoto y entender las diferencias de lo que hemos trabajado actualmente. Si vamos a nuestro diagrama, en este preciso momento lo que nosotros tenemos ya configurado es únicamente una copia. Hacemos a un lado la copia de Víctor, la copia de Paula. Y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un repositorio, esto también se ve para acá, que fue creado a nivel local. Entonces voy a trazar una línea que nos divide un repositorio remoto con los repositorios locales y asumiremos que lo que está arriba pues podemos considerarlo como internet y lo que está abajo es nuestra copia. Entonces todas estos cambios en este momento, vamos a mover uno por uno, vamos a ver si podemos esto, fueron realizados en mi repositorio local. Ok, entonces hasta este momento podrían haber encontrado una utilidad para Git, y es que independientemente si vayan a necesitar la sincronización con otros desarrolladores, lo cierto es que una vez tienen un repositorio pueden navegarlo sin tener que estar obligados a tener una copia remota. Entonces lo que vamos a ver en este momento es crear nuestra copia remota y posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos de sincronización entre copias, teniendo como primer usuario Víctor y como segundo usuario otra terminal que va a representar a Paula. Entonces en la máquina virtual que estoy utilizando para la demostración, uno de los repositorios de código abierto más populares que existen y que tienen soporte para Git es GitHub. Para proyectos libres, o sea que cualquier persona puede clonarlos y puede editarlos, el crear un repositorio en GitHub es algo gratuito. En este momento voy a abrir con mis credenciales mi cuenta y una vez listas mis credenciales les voy a mostrar cómo crear un repositorio. Entonces inicio sesión en GitHub. Y en mi caso, como ya tengo varios repositorios creados con el tiempo, pues voy a tener, por acá tengo algunas demostraciones de código y otras cosas que han sido publicados durante pues, por lo menos 4 o 5 años. Ok, en lo que nos concierne hoy en la noche, lo que voy a crear es un nuevo repositorio de demostración que voy a nombrar DemoGit. Y su descripción, este es un repositorio para demostración de repos locales y remotos. Va a ser público y en este momento no voy a inicializarlo. Ok, todo listo, tengo mi repositorio. Entonces, lo que yo acabo de hacer es que en github.com yo creé un repositorio denominado DemoGit. Y mientras que mi copia local, en este momento Paula no existe, ya tiene una serie de cambios que fueron los que fuimos generando en la primera sesión, mi repositorio remoto de momento está vacío. Entonces, dentro del flujo de Git existirán ciertas operaciones para la sincronización de repositorios. Aquí lo único que hace diferente a demo de Git es que existe en otra computadora, pero en determinado momento y para fines prácticos cada uno de los repositorios remotos se pueden tratar con los mismos cambios. Entonces, las operaciones primordiales para sincronizar repositorios son las siguientes. Para enviar cambios hacia el repositorio, vamos a utilizar líneas normales. Borramos esto. Okay, para enviar cambios al repositorio, utilizaremos la operación push, y cuando sea necesaria la sincronización de datos desde un repositorio hacia la computadora local, se utiliza una operación pull. Entonces, en adición a todos los comandos que estuvimos revisando en la primera sesión, tenemos que aprender a sincronizar mediante push y pull los repositorios. ¿Por qué?
porque cada uno de estos repositorios puede crecer de forma independiente. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es que voy a hacer un primer push hacia mi repositorio en GitHub, lo que igualaría los repositorios y ambos van a tener el mismo historial con los mismos commits. Y posteriormente con un pull vamos a crear una tercera copia que de nuevo tendría el mismo historial con los mismos commits que fueron generados durante nuestras pruebas. Entonces, para agregar un repositorio remoto, generalmente sitios como GitHub, Bitbucket o Atlassian o GitLab les van a decir cuáles son, les van a sugerir, dicho de otra forma, cómo sincronizar apropiadamente su repositorio. GitHub particularmente tiene un cliente para escritorio, pero en este momento estamos aprendiendo a utilizarlo. Entonces voy a generar o voy a utilizar la URL de sincronización. Aquí presioné algo que no debía, salir de acá. Y cómo lo utilizo. Para chequear el estado de mis repositorios remotos, puedo utilizar el comando git remote. Y en este momento no tengo ningún repositorio remoto, por lo tanto no puedo trabajar con él. Entonces vamos a agregarlo, git remote add, y posteriormente me veo obligado a definir un nombre para mi repositorio. Por defecto, el nombre sugerido por GitHub para el repositorio remoto principal es Origin. En realidad ustedes pueden colocar el nombre que quieran, pero la mayoría de herramientas gráficas y herramientas de línea de texto incluso asumen que Origin es el repositorio principal, y si no se parametrizan los comandos siempre intentará trabajar primero con Origin. Entonces lo que yo le voy a decir que Origin existe en una dirección que en este momento está almacenada en GitHub. Vamos a pegar por acá. Ok, copiar. Ok, está copiado. Creo que no tengo la opción de pegar. Vamos a probar. Ok, no puedo copiarlo directamente, no estoy familiarizado con este terminal. Entonces vamos con https github.com/tuxtor/demogit.git. Y con esto ya tengo un origen remoto. Ojo que el origen está referenciado desde mi repositorio. Si se visita el sitio, en este momento no existe ningún commit y no existe ningún cambio, por lo cual necesito realizar una operación push. La primera vez que realicen un push, les va a pedir que hagan un trazo o una configuración de cuál va a ser la rama en el remoto. Si la rama en local se llamaba master, el cual pudimos ver en nuestro arbolito donde fuimos creando los commits, en el remoto puede llamarse como ustedes se les dé la gana. Lo común es que al crear una rama remota tenga el mismo nombre que la rama que tiene en local, porque de esta forma no deberían de haber inconvenientes de sincronización. Pero Git es tan flexible que les permite nombrar repos de forma diferente, nombrar ramas de forma diferente, y no están obligados a un esquema fijo. Entonces, una vez que intento sincronizar, me pide mis credenciales. En este momento yo ya las tengo listas y mi password lo voy a copiar desde mi almacén de claves. Ok, password, y hacemos sesión, iniciamos sesión. Entonces, una vez la sincronización fue correcta, recargamos el repositorio remoto. Y notarán que los 13 commits que fueron provocados durante la primera sesión fueron sincronizados completamente. Entonces, cada vez que se sincronice un árbol de contenido en Git, se van a sincronizar todos los commits desde el inicio de los tiempos, a menos que se parametrice para no hacerlo. Con lo que en este momento ya tengo creada mi copia, y esta copia a través de un push me sirvió para crear un repositorio central. El central es más que todo una construcción mental. En realidad pueden existir varios repositorios en GitHub, incluso en otros hosts, y puede ser utilizado para obtener una copia mediante pull. Ahora bien, la primera vez que se obtiene una copia no se utiliza un comando pull. Esto puede ser un poco contradictorio,
sino que se utiliza un comando clone, que lo vamos a dejar establecido para la primera vez, porque se obtiene una copia total del repositorio, y cada vez que queramos sincronizaciones lo realizamos con un comando pull. Vamos a actualización. Entonces mi repositorio en este momento está almacenado en el siguiente directorio. Mucho ojo con esto. Está directo en el escritorio y aquí existen todos los archivos. Entonces, y de acuerdo a la teoría que vimos la sesión anterior, en realidad yo puedo crear un directorio en donde quiera que se me dé la gana, porque ahí está guardado el historial. Entonces, ahora bien, voy a hacer un clon hacia la carpeta documentos. Vamos a abrir una bash de git aquí. Y ahora voy a utilizar la primera interfaz gráfica, que es la más fácil. Entonces puedo clonar el repositorio. ¿Cuál sería el origen? El origen es la URL que proporciona el repositorio remoto, en este caso el repositorio en Git. Cuando estén en Windows, generalmente les va a sugerir utilizar la versión HTTPS, porque esta es la versión compatible con Windows. En Linux y Mac les puede sugerir utilizar la versión con SSH. Entonces voy a clonar el directorio y el directorio de destino va a ser documentos. Ok, una libre biblioteca no me deja trabajarlo, entonces vámonos de nuevo al escritorio. Voy a crear otro directorio, vamos a llamarle trabajo, o vamos a llamarle como el otro usuario, perdón, Paula. Y cuando entramos con Paula, seleccionamos este folder y realizamos un clon. Ok, la dirección ya existe, entonces lo vamos a llamar Paula barra demogit. Y si observamos el directorio en Paula demogit, tenemos exactamente el mismo repo. Entonces son dos copias en este momento en la misma computadora, pero podrían estar en otra computadora. Y de hecho les voy a mostrar cuál es la sincronización ahora sí en un entorno Macintosh para que vean la diferencia. Entonces voy a abrir el repositorio en mi computador y vamos con github.com/tuxtor y el repositorio a clonar será el nuevo repositorio demogit. Entonces, ahora bien, lo voy a clonar utilizando la línea de comandos. Entonces, generalmente yo dentro de mis computadoras siempre tengo una carpeta de sandbox donde hago este tipo de experimentos. Entonces vamos a clonar aquí git clone demogit, y si yo me voy al directorio recién creado, podemos ver todos los cambios que se crearon en la primera sesión. Si hacemos un poquito más bonita la salida, tengo incluso el registro de todos los merge. Entonces son dos copias remotas. En este caso ya son tres: la copia original, la copia creada en la misma computadora y la copia creada desde otra computadora, en este caso Mac. Entonces lo que voy a hacer a partir de acá es que voy a asumir que Paula es la computadora con Mac y Víctor es la computadora con Windows. Entonces vamos a poder trabajar la sincronización entre ambas computadoras para que dos personas trabajen juntas. Ok, entonces un poco de teoría para discutir acá. Es que siempre que actualicen, la primera vez será un clon y posteriormente haremos un pull. El pull siempre obtiene los cambios remotos. Entonces, una vez que ya sabemos que podemos sincronizar los repositorios, eso es lo que nosotros hicimos con checkout, fue similar a lo que hicimos con clone, es similar a lo que realiza la operación checkout. La diferencia con clone es que ya trabaja sobre otros protocolos. Entonces vamos a experimentar un poco. En la computadora con Mac, dentro de mi repositorio, voy a crear un nuevo archivo.
Como referencia tenemos texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 y divergente. Voy a crear uno que se llame textomac.txt y agregaremos una línea. Este es el texto creado desde Mac OS. Guardo. En este momento aún está en index, lo agrego a index. Está en index y en stage. Si modifico el archivo, ya no sale de index, pero probablemente si salga de stage. Pues cierra. Efectivamente es un archivo nuevo, está en index, pero salió de stage por los cambios, entonces lo volvemos a agregar y hacemos un commit agregando demostración desde Mac OS. Y en este momento el commit existe únicamente en este usuario, en la demostración desde macOS, porque son repositorios independientes, a diferencia de Subversion o de CBS, donde tendrían que haber sincronizados todos a la vez. Por ejemplo, si yo continúo en mi repositorio original y hacemos un git log -1line, este commit aún no existe. ¿Por qué? Porque no he sincronizado repos, y si consulto el repositorio remoto, aún siguen existiendo únicamente 13 commits. Entonces, ¿qué operación utilizo para enviar los cambios a mi repo? Utilizaré una operación de push. Vamos a buscar. Ok, push. Git push. Y todos los cambios fueron enviados satisfactoriamente. Ok. Entonces, si se verifica el repositorio, ya no tenemos 13, sino 14 commits. Y la demostración desde macOS lo que hizo fue agregar una línea a un nuevo archivo denominado textomac.txt. Sin embargo, y de acuerdo a nuestro esquema, esto solo existe en mi repositorio remoto ubicado en GitHub. Si yo verifico nuevamente el repositorio en Windows, sigo teniendo únicamente el cambio en B. ¿Cómo lo actualizo? Utilizando git pull. Y con git pull notarán que ahora sí aparece el texto en Mac. Y es un archivo que puedo modificar y puedo agregar mis propias líneas. Este es un texto que fue agregado desde Windows. Agregamos a index. Hacemos commit. Y hacemos push. El repositorio aceptó los cambios. Vamos a los commits y ya tenemos un nuevo commit reciente hace 13 segundos. Texto agregado desde Windows, que fue una nueva línea en un archivo ya existente. Entonces, ¿qué necesito en Mac para obtener los cambios? Si yo veo mi versión del archivo, aún tiene únicamente una línea. De hecho, puedo crear conflictos a nivel remoto. Este es otro texto agregado en Mac. Y cuando requiera actualización, la primera vez me va a rechazar la actualización. ¿Por qué? Porque tengo un archivo que va a ser actualizado, por lo tanto necesito antes guardar este cambio. Vamos con git.textomac, commit no semi. Este es un segundo cambio desde Mac. Y ahora bien, los commits ya son divergentes. Tengo una demostración desde Mac y un segundo cambio desde Mac, mientras que con Windows, que es el que ya está sincronizado, yo tengo una demostración desde Mac y luego una demostración desde Windows. Ok, procedamos con Mac. Y ahora sí intentaremos sincronizar nuevamente.
conflicto, pero como ya llevamos nuestra primera sesión de Git, ya sabemos cómo resolver los conflictos. ¿Qué puedo hacer? Este es el texto en mi head, el texto que se agregó en Mac, y este es el texto que viene desde la sincronización remota, o sea, el que se agregó desde Windows. Estoy contento con ambas líneas. Corrijo el conflicto. De una vez agrego mi cambio a stage. Y generalmente cuando resuelven conflictos, al utilizar git commit directo, les va a generar el texto del commit para que quede un registro más completo. Guardamos, hacemos un push. Por lo tanto, se produjeron dos nuevos commits. Se produjo el segundo cambio desde Mac y el commit que junta tanto el texto de Windows como el texto de Mac. Por lo que si sincronizo nuevamente desde Windows, obtuve una nueva línea en el archivo texto Mac. Ahora tiene 3 líneas. Y tengo el merge con el cual resolví los conflictos. ¿Y qué pasa con Paula? Pues bueno, en el caso de Paula, puedo actualizar sus cambios en la interfaz gráfica. Estamos con el repositorio. Puedo ver todo el historial de master. Tenemos todos los cambios que fueron actualizados. Ahora bien, de cualquier forma yo podría también abrir una bash aquí. No hay cambios, entonces vamos a hacer git branch remote. En este momento no tenemos remote. Git remote, perdón. Tenemos origin, entonces git pull origin master. Debería tener las últimas actualizaciones. Y ahora sí ya tenemos el archivo texto Mac. Entonces son solo 2 clientes para las mismas tareas. Una administración de un repositorio en Git. Como se pueden dar cuenta en este momento, uno de los principales problemas con esta libertad y flexibilidad de Git es que hay muchas formas de hacer las cosas. Y sobre todo estas muchas formas de hacer las cosas generalmente en ingeniería de software significa algo. Que a falta de experiencia un desarrollador junior podría cometer bastantes errores, o incluso ante la existencia de desarrolladores seniors hay varios caminos en los cuales se puede trabajar y en los cuales tendríamos que ponernos de acuerdo. Para darles un ejemplo, yo realicé los branches en este momento en Master con cierta indisciplina, y esta indisciplina fue administrable porque yo tengo cierta experiencia en Git. Sin embargo, ya a la larga se empezaron a crear los primeros conflictos con operaciones tan simples sobre operar sobre el mismo archivo. Y si lo que se están administrando son proyectos de software, esta dificultad sería digámoslo así, un gran problema, ya que en un proyecto de software es bien común generar 4, 5, 10 commits por día, y cada commit deberíamos integrarlo al momento de lanzar software. Entonces, previniendo esta situación, dentro del mundo de Git existe una serie de flujos de trabajo que la gente conoce o son familiares. Y para entender los flujos de trabajo era necesario revisar cada uno de los comandos básicos de Git y cuál es su significado. Entonces, estos flujos de trabajo suelen denominarse Advanced Workflows, como lo que yo tengo acá. Entonces, en el caso de los Advanced Workflows, generalmente la comunidad de Git y la comunidad de usuarios de Git suele identificar 4 workflows básicos. Estos workflows son workflow centralizado, donde existe una copia central y sirve para sincronización. Workflow a través de feature branches, donde vamos a desarrollar características a través de features. Git flow, que es un workflow bastante particular que se utiliza mucho en proyectos de software libre y en proyectos de software a nivel comercial.
y forking, que este sí fue promovido con la creación de github.com y conlleva la integración de diversos repositorios remotos. Entonces, el flujo de trabajo centralizado de hecho es el más fácil porque es el que hemos estado trabajando. Es un flujo de trabajo donde existe una copia central. En este momento esta copia está en GitHub y cada uno de los desarrolladores ha creado su propia copia. Dentro de nuestro contexto, por ejemplo, nosotros tenemos la computadora de Víctor, la computadora de Paula y la otra computadora de Víctor. O si lo llevamos al ejemplo anteriormente realizado, lo que nosotros tenemos acá es, vamos a mover esto aquí, vamos a cambiar la forma geométrica. Lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Estuvimos realizando los primeros ejercicios en Windows, en la shell. Luego realizamos los segundos ejercicios en macOS, también en la shell o CLI. Y por último, realizamos una tercera copia que fue administrada a través de la GUI básica de Git, y esta también fue realizada en Windows. Entonces, nuestro repositorio central sirvió con una característica, y esta característica fue la integración, y exclusivamente la integración. Por supuesto, al hacer las primeras cargas y descargas, nosotros tuvimos problemas con conflictos en los archivos, y debe de haber una forma más inteligente. Y esta forma generalmente suele ser feature branch. Si recordamos los primeros comentarios que yo les di de GitHub y de Git, perdón, por defecto Git va a tener una rama, esta rama denominada master. Para un flujo de trabajo o una disciplina de trabajo feature branch, master significa generalmente producción y en cierta medida es la integración. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que para cada uno de los desarrolladores, al momento de desarrollar una característica, y es de ahí donde viene el nombre, una característica significa, ok, tengo un problema acá, una característica es igual a una nueva rama, por lo que cada característica puede crecer de forma independiente de las demás. Entonces, por ejemplo, si ustedes estuvieran desarrollando un software de escritorio, al momento de desarrollar nuevas características, nuevos metas y nuevos milestones, cada una de estas debería tomar su propio camino, no importando si se queda únicamente en local o si sincronizan de forma remota. ¿Para qué sería esto? Para que al momento de desarrollar la característica, la misma tenga su historial y se pueda desarrollar de forma semi-independiente en relación a las características que pueden programar otros desarrolladores. Y lo más importante es que al momento que crecen en su propia rama, en ningún momento afectan producción y por lo tanto producción llega a tener cierta estabilidad. La regla acá sería que nada se baja a master a menos de que esté listo para lanzarse al público en general. Entonces lo que voy a hacer en este momento desde Windows es que voy a limpiar el repositorio. ¿Cómo lo voy a limpiar? Vamos a borrar todos los archivos. Hacemos con git status. Al momento que se borran archivos, estos también suelen ser parte de stage, por eso utilicé git rm y no un rm simple. Por lo tanto procedo a hacer mi commit y le vamos a llamar limpieza de archivos, y al momento de sincronizar el cambio fue enviado hacia remoto, por lo que ya no tengo ningún archivo adicional. Y si recargo mi repositorio,
El repositorio en este momento está limpio, todos los archivos se han eliminado. Por supuesto, ustedes saben que esto es una máquina del tiempo y si yo quisiera ver el archivo, pues simplemente puedo navegar hacia el otro commit. Todo esto ya está guardado y está, digámoslo así, de forma segura dentro de mi repositorio. Por lo tanto, en cualquier momento puedo obtener nuevamente los archivos que fueron eliminados. Todo está guardado dentro del repo. Entonces, en mi copia en Macintosh, vamos a abrir una terminal. Ok, teclazo. Esto aún no ha sido sincronizado. Entonces vamos hacia el sandbox de trabajo. Vamos hacia el demo.git, que es el repositorio. Y en este momento aún no tengo el último commit. Por lo tanto, aún tengo los archivos. Hacemos un pull. Y el repositorio está listo y todos los archivos fueron eliminados. Entonces, suponiendo la existencia de un repositorio, generalmente lo que nosotros hacemos es agregar un archivo readme en el cual decimos el propósito del proyecto. Entonces este será un proyecto de demostración de Git. Una vez tenemos listo el mensaje, agregamos a index y a stage, hacemos commit principal y hacemos push. Y luego en mi copia remota, vamos con demo.git. Yo ya tengo mi archivo readme.md, el cual está acá. Este será un proyecto de demostración de Git y por lo tanto lo sincronizo. Ok, todo está listo. Entonces, suponiendo que lo que vamos a trabajar es un programa en Java, lo primero que necesitaríamos hacer al momento de desarrollar una nueva característica es crear una nueva rama. Esta nueva rama se va a llamar demo autos, en el cual realizaremos la demostración clásica de creación de autos mediante Java. Pueden checar si tienen un compilador, en mi caso no tengo Java. Y en la terminal de Windows, vamos a ver. Ok, aquí sí tengo Java y sí tengo compilador. Entonces estamos todos listos. Me voy a ubicar en el mismo directorio para poder compilar apropiadamente. Ok, en este momento está vacío y solo tiene el readme. Lo primero que nosotros necesitamos es una clase main que nos permite ejecutar el programa. No voy a entrar con muchos detalles en la programación de un objeto en Java, ya que no es el objetivo de este tutorial, pero el código en realidad es bastante explícito. Creamos un método principal y una vez que tenemos listo el método principal, procederíamos a crear las instancias de un objeto que en este momento no existe. Posteriormente creamos la clase automóvil y en automóvil suele tener por lo menos las siguientes dos propiedades. No me voy a extender mucho: public, private, string, color y private int modelo, entendiendo modelo como el año de, en inglés, como el día en que se fabricó, la fabricación, ya que las propiedades son privadas, por lo tanto las debo encapsular. Public void set color y hacemos string color, el típico de 10.color es igual a color, y luego public void set modelo, recibimos una variable de tipo entero modelo, hacemos un 10.modelo es igual a modelo, public string
color. Return color. Y public int get model return model. Y con esto tenemos una clase completa en Java. Ok, supongamos que estamos contentos con nuestras clases. Para comenzar, ahora bien, sí, ya tengo mi archivo main.java y automobile.java, por lo tanto puedo intentar compilarlos. Ambos fueron compilados y para los que están familiarizados con Java, pues produjimos archivos .class. Entonces, ¿en qué rama estamos trabajando? Continuamos en la rama demostración de autos. Y si verificamos el estado de nuestro repositorio en Git, tendremos tanto los archivos binarios como los archivos de código fuente que componen mi programa. Sin embargo, para un desarrollador no es interesante versionar los archivos .class, ya que son archivos que cambian y que se producen cada vez que nosotros compilamos un archivo, lo cual podría llevar a inconvenientes. Por lo tanto, los voy a agregar a un archivo especial conocido como gitignore, archivo mediante el cual, y utilizando expresiones regulares, puedo hacer que mi repositorio ignore ciertos archivos. Si volvemos a hacer git status, todos aquellos archivos con extensión .class han sido ignorados. Entonces, por último, agrego mis nuevos archivos, siendo git ignore automobile.java y main.java, git commit -m, agregando implementación de auto en Java, y hacemos un push. Get push origin demo autos. Entonces, ¿qué acabo de hacer acá? Como yo he generado una nueva rama, esta nueva rama tiene un nuevo commit. Entonces, este commit, agregando implementación de auto en Java, únicamente existe en la rama demo autos, mientras que master continúa con readme principal. En el momento que yo sincronicé, notaron un pequeño glitch en GitHub. Lo que pasa es que GitHub se actualiza en tiempo real a través de WebSockets, y en el momento que ustedes generen un nuevo commit o una nueva rama o hagan push de cambios hacia su repositorio, estos cambios se van a poder ver reflejados. Ahora bien, porque los archivos no aparecen. La motivación principal es que no están en la rama master, están en la rama demo autos, donde ya está versionado automóvil y main.java. Si se exploran los commits, demo autos tiene un nuevo commit denominado implementación de auto en Java, que aún no existía en la rama master, como notarán acá. Ok, entonces, ¿qué pasa si no solo son uno, sino dos commits? Un buen ejemplo es que implementamos la clase automóvil, pero no agregamos la funcionalidad adecuada, por lo que nos tocaría programar la creación de los automóviles. Entonces comenzamos con automóvil, auto1 es igual a new automóvil. Posteriormente hacemos auto1.setColor y será un automóvil de color rojo. Y para probar que todo esté bien, hacemos un system.out.println auto1.getColor. Deberíamos de obtener rojo de acuerdo a la instancia que acabamos de crear. Compilamos únicamente el main, compila apropiadamente y procedemos Java main. Es un automóvil de color rojo, con lo que tenemos una nueva funcionalidad en la rama. Si verificamos el estado del repositorio, main ya está en index porque ya lo habíamos integrado una vez a los repositorios disponibles, pero el hecho de que esté en index no significa que ya esté en el repo. Por lo tanto, hacemos un git add main.java. Estamos listos para hacer el commit. Ya está en stage.
hacemos un git commit -m probando implementación de automóvil, y con hacer commits hemos guardado el registro en nuestra rama local. Voy a pasar a demo de automóvil para que vean cuál fue el último cambio en demo automóvil. Entonces, si verifico el log -1line, notarán que el último commit en origin, o el último commit que fue enviado, es agregando implementación de auto en Java, el que yo tengo señalado acá, mientras que el commit generado con la implementación del automóvil está únicamente en local. Y para complicar un poco más las cosas, si nosotros verificamos los cambios en mi otro repositorio, en mi otra copia, está actualizando, esto va a tardar un poquito. Entonces, mientras verificamos los cambios, me dice la existencia de una nueva rama, pero mi master, en el último master que yo me quedé acá, yo continúo con el readme principal con únicamente el archivo readme.md. Ok, ¿qué necesito para que aparezca en remoto? Hacer un push origin demo autos. Esperamos un par de segunditos y la implementación fue actualizada, con lo que si yo recargo este historial en la rama demo autos, este ya no debería ser el último commit. Esperemos unos momentos. Exacto, se generó mi nuevo commit. Entonces yo puedo crear tantos commits locales como yo necesite, puedo sincronizar hacia remoto tantas veces como yo necesite, y al estar el cambio isolado, yo no afecto a los otros desarrolladores. Por lo tanto, es un buen intento de trabajo, considerando que un buen workflow de trabajo, considerando que es bastante simple de utilizar. Ok, entonces en esto acabamos de crear nuestro primer feature. Ahora bien, imaginen que mientras el desarrollador 1 en Windows acaba de crear un nuevo feature, desarrollador 2 va a empezar a trabajar en otra característica. Entonces vamos a hacer git checkout -b y le vamos a agregar demo avión, demo monstruos, perdón. Y en demo monstruos vamos a crear un programa completo en Java para configuración de monstruos o para creación de monstruos. Entonces lo primero que necesitamos es una clase monstruo.java. Exactamente, claro. Ok, monstruo.java, y este monstruo va a tener una propiedad pública. De hecho, sea paso, todos los programadores tienen diferentes prácticas, y esta es una mala práctica de desarrollador 2. ¿Por qué? Porque no está encapsulando la propiedad. Para fines prácticos esto es irrelevante, y yo ya tengo un nuevo archivo. Si verifico el estado del archivo, tengo monstruo.java, por lo que si compilo, aquí tengo Java 9, se produce la clase monstruo, y el estado es, ahora hay dos archivos. ¿Cómo lo resolvemos? Creamos un archivo gitignore, y en gitignore señalamos que queremos eliminar o queremos ignorar todos los archivos .class. Nuevamente git status, y tenemos git ignore y monstruo.java. Por lo tanto, los agrego al index, lo cual los agregará también a stage. Y hacemos commit -m agregando clase monstruo. Y ahora tenemos un commit demo de monstruos. Ok, diferente del otro commit, yo aquí no generé las dos clases de un solo, generé solo una. Es parte de la disciplina, y bien parte también de que cada programador va a tener su propio estilo de programación, cosas que se deberían subir al repositorio. Los commits locales sobre ramas yo les dejaría bastante libertad a los desarrolladores, y solo deberían bajar a master en el momento que se consideren medianamente estables. Por lo tanto, para complicar un poquito más la situación, vamos a agregar una clase main
con una estructura bastante similar a la que creamos en Windows. Public static void main string args. Y procedemos a crear un monstruo. Le establecemos un nombre. El Panchito. Y luego mostramos su nombre. Compilamos. Mi programa ya funciona. Muestra el nombre de Panchito. Y nuevamente solo tengo una clase main. Entonces hacemos un git add main.java commit -m probando implementación de monstruos. Hacemos un push origin demo monstruos. Realicé una sincronización hacia el repositorio remoto. Si verificamos el remoto, en este momento no tenemos la tercera rama. Y en este momento ya la tenemos como una nueva rama de implementación de monstruos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos integrar? En este momento lo que voy a hacer es integrar en la rama master. Recordemos que para integrar en una rama, primero tenemos que estar en la rama para proceder a hacer el merge. Si quieren, podemos ver el estado de las ramas. Y en las ramas, en este momento, en esta copia, todavía no estoy consciente de que existe la rama demo monstruos. De cualquier forma, hago un merge, demo autos. Y al ser archivos nuevos, todo se sincronizó automáticamente y no tuve ninguno de los conflictos. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos pull? Al momento de hacer pull se verifica tanto la rama actual como las otras ramas y resulta que en el repositorio remoto de sincronización existía una nueva rama que se conoce como demo monstruos, la cual podemos integrar también. Merge demo monstruos. Hacemos checkout de la RAM. Hago pull para obtener los cambios. Y ahora sí, hago checkout de master. Y intento hacer mi merge. Y se produjo un conflicto, específicamente en el archivo main.java. Sin embargo, todos los otros archivos, entiéndase monstruo, fueron integrados correctamente. Si verificamos main.java, resulta que hubieron varias líneas que coincidieron. Por lo tanto, Git no fue capaz de encontrar las diferencias y la integración tiene que ser realizada a mano. Recuerden, cambios en mi repositorio o cambios en la rama en mi repositorio y cambios que vienen en este caso desde otra rama denominada demo monstruos. Y aquí la integración es bastante obvia. Para que funcionen ambos ejemplos voy a ejecutar tanto la parte de demo monstruos como la siguiente parte. Una vez estoy seguro de los cambios, guardo para probar compilo y vamos a compilar también monstruo. Vamos a compilar con una expresión regular para que compile todos los archivos .java. Y si vemos en el status, el único que está cambiado es main.java porque fue donde integré, y file lo toma en este momento como un nuevo archivo porque estoy aún en la integración. Si yo ejecuto main, veo tanto el ejemplo del auto como el ejemplo del monstruo, y cuando estoy contento hacemos un commit. Perdón, tengo que agregar antes main al index porque ya estoy contento con él. Ahora sí hacemos un commit, y como es un merge,
a partir de errores se va a generar un campo, una descripción bastante descriptiva de la integración. Procedemos a guardar y luego hago push. Y con esto yo acabo de crear un repositorio que respeta la disciplina de feature branch, donde cada feature llevó diferentes características, se desarrollaron independientemente y posteriormente usé master como la rama de integración. Y si yo actualizo mi repositorio remoto, mi repositorio en la compu de Mac, perdón, hacer checkout de master, ya hay 5 nuevos commits. Los cuales he actualizado. Y sobre los cuales yo puedo ver el historial. Aquí los 2 commits sobre demo autos, los 2 commits sobre demos monstruos y la posterior integración hacia master. Y con esto tenemos uno de los Advanced Bug Workflows más utilizados con Git. Pasamos de un desorden en centralizado a un feature branch que establece cierta disciplina de lanzamiento. Y este es el principio para Gitflow. La única diferencia es que con Gitflow tendremos una rama master, vamos a agregar texto acá, que se sigue considerando la de producción, perdón por las tildes, pero es un poco incómodo cambiar de teclado. Luego tenemos una rama a partir de master denominada develop, la cual se considera de integración y pruebas, que es esta que tenemos acá. Y por último tenemos ramas de features que crecen de forma similar a feature branch. Básicamente solo creamos otra rama de integración sobre la cual podemos tener ciertas libertades que no tendríamos sobre un entorno de producción. Y con esto terminaríamos las 2 sesiones introductorias a Git. Sepan que existen otros workflows como forking y Gitflow si lo quieren ver con más detalle. Y pueden visitar algunos recursos como los Atlassian Git Tutorials y Git School. Ok, y con esto finalizamos.